Eso fue en Tokio, paisa. Esa mañana íbamos a comenzar a remontar el laboratorio. Y aunque el trabajo no era fácil, sabía que lo podíamos lograr. Pero las cosas se complicarían mucho más de lo esperado. Este plan es para que te vayas a Miami, hermano. Sí. O cualquier problema que tengas. Drake, trata de conseguirte todo lo de esta lista. Okay. ¿Y dónde lo compro, señor? A ver. Breva, yo tengo un amigo que tiene todo esto. Yo lo dejo allá y usted se familiariza. ¿Listo? Paisa, me avisas cuando llegues a Miami, hermano. Hágale. Órale. El paisa se convirtió en mi plan B para salir del hoyo en el que estábamos. Se iba a Miami a recuperar nuestra lana encaletada. Lo que no sabíamos era que había otros que también tenían esos planes. Mira, yo visité esta casa y la construí humildemente, pues. Después de dar vueltas y vueltas, Judy terminó en Cali, buscando a un tal Pacho Herrera, un narco que luego haría parte del cartel de Cali. Ellos se convertirían en nuestra feroz competencia. No, es la alegría que me da de verte. Y pensándolo bien, uno en esto siempre necesita gente que sepa el negocio. Y no nos digamos mentiras. Vos de esta vuelta conoces. Está adentro. Sí. Pero, hay un problema, ¿ve? ¿Y cuál sería? Que para empezar, como vos querés, hay que pagar piso. Es que esto es un negocio que mueve muchos intereses por todo lado. Plata, gente que ha mostrado su lealtad, que ha probado finura, como se dice. Ya. ¿Me estás diciendo que para entrar tengo que poner dinero? Lo puedes decir más duro, pero no más claro. Hay que poner billete y harto. Ahora, como todo en la vida, está a su lado B. Puedes empezar de cero, te compras un machete. O no, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. Y te vas de raspachín pa'l monte a saciar las necesidades de cuanto macho haya por allá. Rico. Mira, Pacho, yo sé que nada en la vida es gratis. Y yo te puedo conseguir un billete largo. Hay una plática en Estados Unidos, pero necesitaría ayuda para regresar. ¿Y de quién es el billete, ve? De uno de los amigos de Escobar. Nacho Montero. Le dicen el varón. ¿Y de cuánto billete estamos hablando? Caletas. Y así, sin darnos cuenta, de forma casi ingenua, estábamos preparando el inicio de una de las guerras más violentas de todo el continente. La guerra de los carteles del narcotráfico. Buenos días. Vine a requisar esta casa y no me voy a ir sin hacerlo. Los señores no están. Cállense. ¿Hay alguien más? No, señor, no hay nadie. Por favor, váyase. Esto me puede traer problemas con el coronel. Por favor, váyase. ¿Problemas? Aquí la que va a tener problemas legales es usted si se hace cómplice de un delincuente. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted hable. Yo Si no he no, hecho usted nada. va a terminar muy mal. ¡Cállese! Sí. Escúcheme bien. Contésteme una cosa. ¿Nacho Montero estuvo aquí? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí. Hace unos días. Estaba solo. No, señor. Estaba con su mujer y dos tipos muy mal encarados. Entonces él tuvo que ver con la muerte del hermano del coronel, ¿verdad? ¿Ah? Él le disparó. Pero fue en defensa propia, se lo juro. Don Ernesto abusó del joven Nacho cuando apenas era un niño. O sea que el papá lo está encubriendo. ¿Para dónde se fue el coronel? ¿Para dónde se fue el coronel? Para Colombia. Para Colombia. Se fue a buscar a la exmujer porque ella es de allá, de Medellín. A la exmujer. O sea, la madre de Nacho Montero.
Eso es todo lo que necesitaba. Gracias por cooperar por las buenas. Que tenga muy buen día. Mira, mi hermano, lo que estoy pensando es que todos los insumos químicos tienen que ir allá. Sí, en esa carpa, y así nos aseguramos que nada se moje, para tenerlo bien protegido. Ahora, hay que buscar un lugar para poner hornos, para poner lámparas de secado, porque tenemos que apresurar este proceso, hermano. ¿Qué? Yo anotando esa huevo, man. Eso no se puede hacer aquí, hombre. Ah, no. No, ¿Y por qué no? porque no hay electricidad. Ah, pues se traen plantas y ya. No, se soluciona fácil, papi. Ahora, hablando de eso, muchachos, vamos a empezar a trabajar dobles turnos, ¿sí? Necesitamos más personal. De preferencia chavitas. Es que necesiten lana, que no tengan marido, que no tengan novio. No quiero pedos. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Y esa carita? ¿Qué tiene el alacrán? ¿Eh? ¿Qué tiene el alacrán? ¿Qué no le gusta el alacrán? Porque si no te gusta, hermano, vete a tu casa. A ver, ¿quién quiere ser capataz? ¡Epa! ¿Ya viste? Pues tú me dices. ¿Te quedas o te vas? No sea Juane, que yo le hago la vuelta. Ahí nos vemos. ¡Eso! Es macho que me ¿Te gusta? el sueño. ¿Te gusta? Cuerazo. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué? Yo creo que vamos a recuperar todo. Con un poquito de suerte, nos vamos a quedar con este changarro. ¿Tanto así? Uf, ¿te imaginas? Ya sé cómo producir por lo menos 1,5 toneladas al mes. Va a ser mucho trabajo, pero lo vamos a sacar. Pues dime qué hay que hacer y se hace. Ah, sí. Durante los siguientes días, nos pusimos a darle duro. ¡Bum! Esto está quedando increíble. ¿Cómo ves, alacrán? ¿Te gusta? Poco a poco, el mendigo laboratorio se fue convirtiendo en una verdadera fábrica industrial. La idea era ser cada vez más eficientes para aumentar un montón la producción. Chicas, bienvenidas. Aquí no tienen que preocuparse por nada, las van a tratar muy bien. Si hay algún tipo de respeto, se pueden dirigir a mí sin ningún problema y yo lo resuelvo, ¿va? Una vez más en mi vida tuve que darle la razón al coronel y admitir que todo lo que aprendí de negocios en la universidad nuevamente me fue de gran utilidad. Hágase. Pero el crecimiento de toda empresa trae algunos problemas. Y aunque todo parecía ir viento en popa, no lo sería por mucho tiempo. ¿Y no te dijo para dónde iba? No. Mira que con vos ya son 2 madres las que me hablan del trabajo ese que les ofreces, del cual no tienen ni idea. Bueno, ya, cálmate. Que ya vamos a averiguar qué está pasando con nuestros jóvenes y no vamos a permitir que nos corrompan a nuestra gente. No. Venga, hermano, si esta vaina sigue así, usted y yo nos vamos a joder. O yo, vamos a salir de este negocio. Y mucho más si a don Pablo se le da la bendita gana de ponerle cuidado a esta gente, hermano. ¿Ah? Entonces vamos a hacer una cosa. Yo verdaderamente he sido muy desatento con estas personas. Entonces les vamos a hacer un regalo. ¿Ah? Voy a ir allí, a la selva, a buscar unas cositas. Usted se me queda atento, hermano. Cualquier movimiento que pase, al radio. Me avisa. Vale, pues. Logré que la vieja esa soltara la información de que Montero estuvo ahí. Pero el coronel ya se había ido a Medellín. ¿Medellín? ¿Ah? ¿Qué hace un mexicano allá? Bueno, pues resulta que la mamá de Montero es colombiana y ya lleva tiempo viviendo en Medellín. Entonces, supongo que ahora quieres viajar a Colombia. Pues no nos queda de otra. Además, no tenemos nada que hacer aquí y estoy seguro que esos narcos se están refugiando allá. Sí, Joe tiene razón. Ya no hay señales de nadie, ni siquiera de la madrina. Thompson. Hey, it's Dave from Palm Beach. I just wanted to tell you that somebody arrived at the farm. Great.
Thank you, David. Okay, sure. We'll be right there, okay? Okay. See you in a bit. Llegó alguien a la granja de Montero. Llegó el momento, hijo. ¿Te sientes preparado? Va a ser muy fácil. Pero mira, tú nos tienes que ayudar. Si quieres, vamos a ver. Tienes que darnos toda la información. Dibújanos cómo es la granja, cuáles son las entradas que hay, cuáles son los lugares donde podemos estar espiando. Y mientras los agentes del CENTAC se preparaban para ir a la granja a encontrar su presa, a mi chulita y a mí se nos venía otra bronca bien gruesa. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? Algo me mordió, ¿Qué? algo me mordió, no A ver, sé. ¡Ay! espérame, Isa, espérame. ¡Ay, arde! Espera, mi vida, es una serpiente. Y tranquila. ¡Ay! Espérame. ¡Ay, me sigue doliendo! Tranquila. Me sigue doliendo. La mordió una serpiente, hermano. ¡Ay, no, señor! No haga eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Eso es peligroso, es peor, señor. No chupe eso, es peor. Ok, a ver, revisa esa mierda de muerta. ¡Ay, me duele! Tranquila, ¿qué pasó? La mordió una serpiente, tengo que ir al hospital ya, gracias. A ver. ¡Ay, no! A ver. Mi vida, toma, ponte. Mientras nosotros pensábamos qué hacer con Isabel para evitar que se muriera en la mitad de la selva, en Palm Beach, el paisa se encontraría con una gran sorpresa. Quieto pues, huevo, que me lo bajo. Despacito. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.